Cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Son los medios de comunicación y como siempre hay premios, 5 premios en las redes sociales que controlan Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, nuestros compañeros. Y hay una pregunta, una encuesta que vamos a hacer en Twitter, pero la pregunta todavía no la vamos a hacer. Tendréis que estar atentos un poco al tema de hoy y ya la formularemos y ahí habrá un premio. Y estos son los temas que os hemos preparado para hoy. Fijamos una semana más nuestra mirada en los cielos. Queremos desentrañar fenómenos como estos. Lo que vimos al fondo de la capa de nubes estaba muy bajita. Lo vio primero el otro grupo durante 5 segundos, 10 segundos. Y luego lo vimos nosotros. Entonces era una luz muy fuerte, como digo, en la base de las nubes, blanca, muy potente. Y alrededor apareció otra luz más pequeña, haciendo unos giros anárquicos. Estuvimos viéndolo un poco más de 2-3 minutos y se metió dentro de las nubes y desaparecieron. Es Juan José Benítez quien narra su experiencia de visión de un ovni. Y ese será precisamente el objeto de la investigación de esta noche. Los ovnis. Buscaremos nuevas explicaciones al fenómeno. Una tesis que os va a sorprender, ya veréis. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Un nuevo enigma llegará a nuestro espacio en blanco. Estamos listos para escudriñar los cielos y algunos de esos misterios que se acercan a los humanos. Eso es lo que hacemos, parte de lo que hemos preparado para esta noche, y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantado de estar en el programa, aunque siento estar en casa y no poder estar ahí en el estudio compartiendo contigo y con el equipo, ¿no? Que yo creo que es lo fascinante de la radio, pero el maldito coronavirus, y esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que hacer. Sí, señor. Déjame que te presente. Periodista, director adjunto de la revista Año Cero, investigador, escritor, editor de la editorial Cidonia, ¿verdad? Eso es. Entre otras muchas cosas. ¿Muchos ovnis por ahí por el cielo esta noche, Miguel? Bueno, yo creo que vamos a hablar de ovnis, pero sobre todo vamos a buscar respuestas, porque yo creo que son muchas las décadas que llevamos de la era moderna del fenómeno ovni, muchos los programas que hemos hecho en Espacio en Blanco sobre los ovnis. Recuerdo que tú siempre me decías, otra vez ovnis, sí. Otra vez ovnis, otra vez me vienes con ovnis, ¿no? Y yo creo que ya es época de buscar respuestas, y yo siempre me lo he planteado así. A mí me encanta investigar casos de ovnis, estar en el lugar de los hechos, entrevistar a los testigos, pero eso con una finalidad, y la finalidad es tratar de llegar
alguna verdad, a cuál es verdaderamente el origen del fenómeno ovni, qué hay detrás de esto, no quedarnos en el misterio, sino ir más allá. Hace poco con Gerard García hicimos también un programa hablando de otras posibles hipótesis acerca de los ovnis. Sabes que es un tema que a mí no es que no me guste, me gusta mucho, pero creo que hay poco que aportar. Pero atentos, esta noche Miguel Pedrero viene con nuevas teorías, revolucionarias, se me cambia la voz, ya veréis, y súper sorprendentes, pero deberéis de hacer un pequeño esfuerzo de comprensión. ¿Cuántos años, Miguel, estudiando, investigando ovnis, y como cuántos casos habrás estudiado? Bueno, llevo casi 30 años, unos 27 años, quizás para 28 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Desde que me llevabas ahí en ese coche, yo acongojado... Te llevaba a un programa de radio en Santiago de Compostela. Santo bendito, sí, tratando de ver ovnis por esas carreteras de Dios, y los vi las estrellas contigo. Pero bueno, no te dejo, 20 y tantos años y cientos, supongo, de casos, ¿verdad? Bueno, cientos no, miles de casos, muchísimos casos de ovnis y de otros fenómenos anómalos, aunque fundamentalmente de ovnis, y yo creo que eso me ha dado una perspectiva muy amplia para tener una visión general del fenómeno ovni y llegar a una conclusión que yo creo que es el camino adecuado para encontrar la auténtica respuesta al enigma ovni. Vale, no adelantemos. OVNIs, mensajeros de la conciencia global, es el último trabajo que ha hecho nuestro invitado. 900-137-137 nuestro teléfono, si queréis contar alguna experiencia ovni. Y atentos, esta noche ya veréis que hay sorpresas. Después de esa introducción comenzamos el viaje. Sobre el asunto de la conciencia. De hecho, en un libro anterior que publiqué, que se titulaba Dios existe, en el fondo es un libro sobre el enigma de la conciencia. Y de pronto, por una serie de circunstancias, me di cuenta que este asunto de la conciencia también tiene muchísimo que ver con el fenómeno ovni, ¿no? Y de pronto, Miguel, las piezas comenzaron a encajar. En ese rompecabezas que tenías. Sí, ese rompecabezas empezó a encajar y durante varios años pues me sumergí en una investigación cuya conclusión es este libro que acabo de publicar, OVNIs, mensajeros de la conciencia global. Y ya ves que en el título están las dos palabras clave del libro, que son OVNIs y conciencia. Vale, no vamos a adelantar mucho el tema. ¿Qué es la conciencia? Te pregunto, sí. Sí, bueno, vamos a ver, todo este lío comienza en el año 1927, ¿no? Cuando uno de los grandes físicos de todos los tiempos, Werner Heisenberg, enuncia su principio de incertidumbre, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que sabíamos hasta entonces sobre la materia y en cierto aspecto sobre la física se derrumba. Es decir, lo que viene a decir Heisenberg es que nunca podemos saber con absoluta precisión dónde está una partícula subatómica y cuál es su velocidad, porque para observar una partícula subatómica pues tenemos que emitir un haz de fotones y por lo tanto ya cambiamos la trayectoria de esa partícula subatómica. Por lo tanto, nunca, jamás podremos saber ciertas cosas básicas de la ciencia con absoluta concreción, es decir, es la absoluta incertidumbre, ¿no? Hasta aquí todo normal, porque uno se puede preguntar, bueno, vale, está bien, ¿no? No podemos saber nunca dónde está una partícula subatómica y cuál es su velocidad, pero aunque no lo podamos ver, pues la partícula subatómica siempre está en un lugar y viajando a cierta velocidad, ¿no? Pues no, porque unos años después se hace el famoso experimento de la doble rendija y esto ya lo cambia todo. Esto es cómo funciona la materia y es lo más extraño que te puedas echar a la cara. Es decir, el experimento de la doble rendija es si tú pones... tú lanzas un haz de fotones y enfrente pones una pared y a esa pared le haces un agujerito, digamos que ese haz de fotones pasa por ese agujerito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si si haces dos agujeros? Pues que ese haz de fotones pasa por los dos agujeros a la vez. Y si pones tres agujeros, que pasa por los tres a la vez. Y si pones 4 trillones de agujeros, que pasa por los 4 trillones de agujeros a la vez. Y si pones una placa fotográfica en el fondo, detrás de esa pared en la que has hecho un agujero, lo que queda es un rastro de algo similar a ondas, ¿no? Es decir, que nadie sabe qué demonios es una partícula subatómica. Una partícula subatómica nunca se ha visto, no se sabe lo que es, se sabe que existe de forma indirecta, es la base de la que está constituida la materia y en realidad es como hablar de Dios. Una partícula subatómica no está en ningún sitio y en todos a la vez. Es algo que impregna todo el universo y solo
y aquí está la clave, Miguel, solo cuando una conciencia observa la realidad, esa realidad formada por partículas subatómicas se colapsa en partículas, aunque a su vez esas partículas serían algo así como unas ondas de dimensiones infinitas, solo cuando un ser consciente observa la realidad. Por lo tanto, el primer acto o el principal acto telequinético, eso que hablamos mucho en el programa de telequinesia, la influencia de la mente sobre la materia, es el acto de observación. Cuando una conciencia, un ser consciente, observa la realidad, esa realidad se ordena para esa conciencia. Fíjate si es importante la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la conciencia y la materia en realidad son la misma cosa. No hay diferencia. Y si la materia es no local, es decir, esa partícula subatómica no está confinada en ningún lugar concreto del universo, exactamente igual la conciencia, que sería no local, es decir, no sería un subproducto del cerebro. Y para mí esta es la clave de todo, la influencia de la conciencia como ordenador o como forma de dar concreción a la realidad. Fíjate si esto es mágico, es mucho más mágico que muchos de los temas que tratamos en el programa. Déjame un poquito que lo asimilemos. Es decir, que es esa capacidad de darnos cuenta, la conciencia. ¿Lo tienen los animales? Sí, por supuesto, lo tienen los animales y fíjate, lo tienen hasta las plantas, ¿no? Esto es algo de lo que se están realizando una serie de hallazgos sorprendentes en los últimos años y que cambia para siempre el paradigma de lo que nosotros concebimos que son los seres vivos, ¿no? Hasta no hace tanto se consideraba que los únicos seres conscientes éramos los seres humanos. Pues no, obviamente también lo son los animales e incluso hay, como digo, investigaciones científicas que apuntan que también las plantas. Ya. La ciencia en este momento está aportando datos sobre estas realidades y la están cambiando absolutamente, ¿no? Ya no son cuestiones de fe, ¿no? O de creencia, sino que ya hay pruebas de que la ciencia está aportando esa nueva visión sobre el universo, sobre la vida. Claro, es una visión completamente diferente sobre cuál es nuestro papel en el universo y qué es en realidad la materia y la vinculación de la materia con la conciencia. En realidad, digamos que la tesis ortodoxa continúa siendo que la conciencia es un subproducto del cerebro, ¿no? Es decir, que todo es materia y la conciencia parte del cerebro. Sin embargo, hay toda una serie de fenómenos que a nosotros nos encantan y que apuntan a todo lo contrario, es decir, que esa conciencia es no local, es decir, que no está confinada en el cerebro y que el cerebro sería un conector con esa conciencia no local. Esto tiene grandes implicaciones porque si la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino que es no local y el cerebro simplemente es un conector con la conciencia, esto significa que cuando el cerebro deje de funcionar, es decir, que cuando morimos, la conciencia, de algún modo que desconocemos, continúa existiendo, ¿no? Yeah. Y esto es algo sobre lo que se están haciendo investigaciones científicas muy importantes. Y algunas de las pruebas de esa no localidad de la conciencia pues son fenómenos que nosotros ahora denominamos anómalos, que simplemente que no sabemos explicarlos, pero que probablemente, bueno, con toda seguridad tienen una explicación científica, que son, por ejemplo, la telepatía, la precognición o la visión remota, ¿no? Todo esto apunta a lo mismo, a la no localidad de la conciencia. Y ya si nos vamos al campo científico, por ejemplo, un aspecto fascinante que es el de la neuroplasticidad. Es decir, cuando una parte del cerebro resulta dañada, resulta que otra parte del cerebro pasa a realizar esa función. Es decir, por eso es imposible vincular una zona concreta del cerebro a una función determinada, ¿no? Esto es muy extraño. Esto es muy extraño. Es decir, es como si la conciencia estuviera dominando el cerebro. Y luego hay una serie de casos científicos absolutamente alucinantes de personas que por algún problema médico les tienen que realizar un escáner cerebral y descubren que no tienen prácticamente cerebro, que lo que tienen es una fina capa o simplemente una especie de líquido, es decir, que no tienen cerebro. Y esa gente resulta que ha realizado una vida normal. Hay un caso de un funcionario francés de 44 años que llevaba una vida absolutamente normal, había estudiado una carrera, había aprobado una oposición, tenía hijos y prácticamente no tenía cerebro. Sin embargo, seguía funcionando exactamente igual, ¿no? O la meditación, por ejemplo. Se sabe que la meditación es capaz de provocar, el acto de meditar, de forma constante, es capaz de provocar
cambios físicos en el cerebro. Entonces la pregunta es, si la conciencia es un producto del cerebro, ¿cómo es que el producto puede cambiar la causa? Es decir, es la conciencia, en este caso, la que está cambiando el cerebro, no el cerebro el que cambia la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Porque el mundo está hecho de conciencia, el mundo es conciencia, decía el doctor en física Amit Wadhwani. Déjalo ahí, vamos a dar los primeros datos, ¿te parece? Venga. Tomar nota, digo a nuestros oyentes, son las primeras pistas. 900, 137, 137. Seguimos viaje, tratando de poner piezas en este rombo. España. Son muchos los testimonios en todo el mundo de extraños encuentros con enigmáticos seres. Existen miles de ellos desde hace años. Este podría ser un ejemplo. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington divisaron 7 objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos. Sobrevolaban el Capitolio y sobrevolaban la Casa Blanca, ambos con espacio aéreo sumamente restringido. Esta secuencia, grabada en julio de 1952, consiguió captar el increíble suceso. Los controladores aéreos percibieron los mismos objetos que se ven aquí. El vídeo se ha coloreado, por eso se ven azules. Vemos unos 9 objetos pasando por el edificio del Capitolio y sabemos que estaban dentro del espacio aéreo restringido que rodea el Capitolio y la Casa Blanca. El suceso fue corroborado por radares. OVNIs sobre la Casa Blanca y el Capitolio. ¿Qué son? ¿Cuántos tipos de ellos hay? ¿Por qué aparecen? Son muchas las preguntas. Busquemos respuestas. Pues vamos a ir pasito a pasito, si podemos, Miguel. Te pido concreción y síntesis, si puedes, para tratar de rellenar este puzzle. OVNIs. Ponemos el ejemplo de la Casa Blanca, OVNIs que se han visto multitud de personas y además vistos en radares. Sabemos, si hacemos un poco historia, que el 90 y tantos % de las cosas que la gente llama ovnis, objetos volantes no identificados, se pueden identificar o se pueden explicar, ¿verdad? Bueno, hay un alto porcentaje de casos que se pueden explicar, pero otros muchísimos que no se pueden explicar y no hay por dónde cogerlos. Vale, hay otro pequeño fragmento de esa gran cantidad que parece ser que son pruebas o prototipos militares que se esconden en esa historia para pasar desapercibidos, ¿verdad? Ese sería otro de los capítulos de los ovnis conocidos o que se ven. Bueno, esa sería una explicación a algunos casos, pero no la inmensa mayoría de los casos. Date cuenta de que el fenómeno ovni es absolutamente universal. Yo siempre digo lo mismo. Cuando te encuentras con un caso en una población, una localidad, imagínate, de 10.000 habitantes, pues normalmente lo que haces cuando recopilas un caso es dejar tu número de teléfono, y esa persona que ha vivido una experiencia ovni se la suele contar pues a su familia, suele estar más atento, y de pronto es normal que a las semanas te llame y te diga: oye, que me he enterado que un vecino me ha contado que no sé qué, y vas a ver al vecino y el vecino te pone en contacto con no sé quién, y al final te das cuenta que en el plazo de unos meses puedes llegar a tener 50 o 100 casos de ovnis en una población de 5.000 o 10.000 habitantes, y solamente has rascado la superficie. Es decir, que es un fenómeno absolutamente universal que está sucediendo continuamente y que está impactando en las mentes de millones de personas todos los días. Vale. Una parte, como te digo, se ha explicado por eso, extrañas cosas, otra podría ser esos prototipos, otros globos sonda o fenómenos meteorológicos que el testigo equivoca, ¿no? Y hay una pequeña parte que no son explicables hasta ahora. Yo no sé si quieres contar alguna experiencia o te voy diciendo.
Pues fíjate, yo creo que lo más importante en los casos, yo he llegado a esta conclusión, ¿eh? Porque yo cuando empecé a seguir casos de ovnis siendo un adolescente, yo lo tenía claro. Para mí los ovnis eran visitantes extraterrestres, seres de otros planetas, que venían a estudiarnos, a recoger muestras del terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. A estudiar a la humanidad, ¿no? Pero ya desde los primeros casos yo me di cuenta de que había cuestiones que no casaban, porque tú cuando investigas un caso de un encuentro cercano con ovnis y sus tripulantes, que son los casos más interesantes, y vas al lugar de los hechos, de pronto las cosas empiezan a tomar una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, yo desde los primeros casos que seguí me di cuenta de que el lugar era perfecto. Es decir, que normalmente los lugares de los encuentros cercanos son perfectos, porque es el lugar adecuado para que ese objeto o lo que sea que aparezca no sea observado desde otro punto y que solamente lo observen, lo contemplen los testigos para los cuales está preparado ese encuentro. Luego me encontré o me topé con toda una serie de circunstancias muy anómalas. Por ejemplo, la mayoría de los casos son absurdos, ¿no? Y tú como investigador lo que quieres es dar credibilidad a esos casos, ¿no? Pero no hay manera, son absolutamente absurdos. Es decir, ¿qué sentido tiene que aterrice un platillo volante delante de unos testigos, se abra una trampilla, una escalerilla, desciendan unos seres y la conversación sea la siguiente? Hola, ¿vamos bien por aquí para Huelva? ¿Pero eso ha ocurrido o estás vacilándome? No, esto es así. Es decir, es que en la mayoría de los casos de encuentros cercanos son absolutamente absurdos. O preguntar dónde hay una fuente, porque tienen un poco de sed, ¿no? Lo que quiero decir es que si alguien se inventa una historia, no te cuenta esto, ¿no? Y yo me pregunto, pero si es absolutamente ridículo, ya es que la mayoría de los casos de son absolutamente ridículos. Es decir, espera, se nos está cortando un poco la comunicación. No sé si no quieren que hablemos de esto. ¿Estás ahí todavía? Ponemos un poquito. Ni tampoco un catálogo. Ahora te escuchamos. ¿Sí? ¿Y tampoco un catálogo, sí? Sí, decía, y tampoco un catálogo de los diferentes tipos de objetos. Es decir, es un galimatías absolutamente enorme. Y luego la gente te cuenta otra serie de cuestiones que aparentemente son marginales en el relato de los casos, pero que para mí son la clave. Por ejemplo, estoy harto de escuchar en los testigos de ovnis cosas como: estoy harto de circular por esa carretera a esas horas y hay siempre un tráfico tremendo. Y el día del encuentro con ese ovni es que no pasó ni un solo coche. Esto cuando te lo cuentan una vez dices, bueno, casualidad. Pero cuando te lo cuentan 1200 veces, dices, aquí hay algo. Hay algo, vale. Déjame un poquito que te haga un apunte. Sí. ¿Y qué ocurre cuando son previa cita? A veces hemos contado alguna experiencia nuestra en Canarias en la que estuvo Enrique de Vicente y que provocó esa reunión que hicimos en el Teide. Previa cita, varios grupos nos dijeron que fuimos a un sitio y ahí apareció algo. ¿Qué ocurre cuando dejan pruebas, dejan huellas en el campo? ¿Qué ocurre cuando lo ven el radar? Bueno, pues esos son los casos más interesantes. Los casos de encuentros previa cita, yo fui testigo de un ovni tremendo, un caso que a mí me impactó muchísimo, en diciembre del año 94, con un contactado en un monte de la ciudad de La Coruña, en uno de esos encuentros previa cita, es decir, cuando la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni mantiene contacto con una persona y es capaz de comunicarse con esa persona para indicarle que en tal lugar, a tal hora, va a aparecer un objeto no identificado o una serie de objetos y no solamente acude a ese encuentro previa cita a ese contactado, sino que acude con otras personas que también son testigos del fenómeno, ¿no? Bueno, para mí esto tiene una importancia capital, pero no por el hecho en sí, ¿no? Porque yo cuando viví esa experiencia con otro grupo de personas y me quedé profundísimamente impactado, absolutamente alucinado, luego reflexionando con el paso del tiempo uno se preguntaba ¿qué importancia tiene para el resto de la humanidad que unas personas en un monte perdido se encuentren con un objeto volador no identificado en un encuentro previa cita? Bueno, para nosotros era muy importante, para el resto de la humanidad no tiene ninguna importancia. Pero ¿sabes cuál es la importancia de este tipo de casos? ¿Cuál? La verdadera trascendencia. Que si hay algo, una inteligencia, sea cual sea su origen, que es capaz de interactuar con la mente de una persona para decirle acude a tal sitio que vamos a aparecer, esa inteligencia
tiene la capacidad de interactuar no con la mente de esa persona, con la mente de cualquier persona, con las mentes de millones de personas a la vez y provocar cambios sociales o cambios históricos sin ni siquiera dejar rastro de esos cambios históricos o esos cambios sociales. Es decir, que si hay un solo caso de encuentro previa cita con ovnis que es real, si hay un solo caso, agárrate porque la historia no es como nos la contaron. Vale, 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Más datos que estamos dando, pequeños pasitos en este camino hacia tratar esa comprensión o ese mensaje que nos va a dar nuestro invitado. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis contar alguna experiencia. Seguimos adelante. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Y recuerda, por 3 razones, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Radio Nacional de España. Hace mucho tiempo contactar con nosotros. Jaime Maussan, periodista mexicano, nos da algunas pruebas de este supuesto intento de comunicación. Mucha gente se queja de que si estos seres están aquí, ¿por qué no se comunican con nosotros? Esto acaba de pasar el 8 de enero de 2018. Esta es una espiral que apareció en varios países de África. Mira cómo se mueven las espirales. Esto fue en Noruega. Y luego se hace como un vacío en el centro, como un hoyo negro. Mira, estas son fotografías, ve la claridad de estas fotografías. También todo esto ocurrió en Tromsø. Esto es de Nueva Zelanda, el 29 de marzo de 2011. Es una fotografía real. ¿Qué es esto que está en el cielo? El 5 de julio de 2010, en Australia, también se presentó el mismo fenómeno. Y tenemos estas del Neolítico, todas estas espirales hechas por seres humanos. Ajá. ¿Pero qué fue? ¿Fue algo que vieron en el cielo? ¿Qué son todas estas pruebas? ¿Un intento de comunicarse con nosotros? Y nos contaba Jaime Maussan algunos de los múltiples casos que se dan en el mundo. Están tratando de contactar con nosotros. Además es curioso porque el tipo de contacto y el tipo de visión que tenemos acerca de estos ovnis va cambiando quizá con el desarrollo humano. Claro. Es que esta es la clave, o al menos por donde empiezo en este libro, en OVNIs, Mensajeros de la Conciencia Global. Empiezo centrándome en algo que yo creo que es de importancia capital para comprender el fenómeno OVNI. ¿Cuál es el origen del fenómeno OVNI? Y ahí me he encontrado con sorpresas absolutamente increíbles. ¿Y sabes qué he descubierto, Miguel? Dime. Que es alucinante y que es la clave de esta investigación y de este libro, que el fenómeno OVNI es un mito. ¿Es un mito? Sí, es un mito. Es decir, bueno, no es real, lo hablaremos después. Es un mito, vamos a dejarlo ahí. Es un mito que luego se hace real, porque yo no tengo ninguna duda de que el fenómeno OVNI es real. Es decir, los ovnis han sido filmados, fotografiados, han dejado rastros de su presencia. Hay cientos de miles de documentos de ejércitos de todo el planeta desclasificados y que están en Internet a golpe de clic. Es decir, negar la realidad del fenómeno OVNI es simplemente una cuestión de ignorancia, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero lo sorprendente del asunto, lo absolutamente sorprendente, es que descubro que el fenómeno OVNI es un mito. Es decir, es un mito que se origina en los años 20 y en los años 30 en los Estados Unidos. En esa época se publican en los Estados Unidos unas novelas ilustradas de ciencia ficción y que el leitmotiv, el argumento fundamental de esas novelillas de ciencia ficción, que como digo obtuvieron un éxito brutal, absolutamente brutal, pues el argumento eran seres extraterrestres, en este caso eran del planeta Marte, que entonces en los años 20 y 30 era algo muy lejano, y que venían al planeta Tierra a estudiar nuestra fauna, nuestra flora, a estudiar a los seres humanos, a secuestrar a los seres humanos para realizarles todo tipo de pruebas médicas, a recopilar muestras del terreno, aterrizaban y dejaban marcas. ¿Y sabes en qué viajaban esos imaginarios extraterrestres o marcianos? No. En platillos volantes. Platillos volantes. ¿Y cómo eran esos seres extraterrestres? Pues eran delgados, cabezones, con ojos muy grandes, bajitos, el cuerpo muy delgado, es decir, lo que luego sería la imagen icónica del extraterrestre gris. Y te encuentras en esas novelas ilustradas con argumentos
que luego se convirtieron en casos reales, es decir, platillos volantes perseguidos por cazas militares, platillos volantes persiguiendo a conductores, platillos volantes y sus ocupantes descendiendo de esos platillos, encontrándose con asustados testigos terrícolas. Es decir, estamos hablando de los años 20 y 30. Y esa es la razón, fíjate qué curioso es esto, y esta es la razón del inicio de la era moderna de los ovnis. Todo el mundo sabe, empieza el 24 de junio de 1947. ¿No? Exacto, con Kenneth Arnold. Sí. ¿No? Cuando Kenneth Arnold ve esos objetos voladores no identificados. Cuando Kenneth Arnold aterriza, después de ver esos objetos, él cuenta lo que ha visto. Tú sabes que Kenneth Arnold nunca vio platillos volantes. ¿Sabes qué es lo que vio Kenneth Arnold? ¿Qué vio? Vio alas volantes, vio objetos triangulares. Lo único que dijo es que se desplazaban como platos voladores. Se desplazaban como, quería indicar que se desplazaban de una forma muy elegante, muy señorial, ¿no? Pero él no vio platillos volantes, simplemente dijo eso. Pero entre sus interlocutores, cuando aterrizó, había un periodista. Y el periodista, digamos que quiso practicar la peor máxima del periodismo, y es que la realidad no te fastidie un buen titular. Y entonces él lo que publicó es que Kenneth Arnold había visto platillos volantes. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? Y aquí está la clave de todo. Porque en el inconsciente profundo de la población estadounidense estaba o se encontraba que si alguna vez venían los extraterrestres a la Tierra, vendrían a bordo de objetos, de naves en forma de platillo volante. Como influencia de esas novelas que había habido a finales de los años 20. Exacto, y entonces si el periodista publicaba que Kenneth Arnold vio platillos volantes, lo que quería decir, sin decirlo, es que Kenneth Arnold había visto naves extraterrestres, que era mucho más amarillista y mucho más llamativo. Curiosamente, esa noticia se filtra a todos los medios de comunicación del mundo y a partir de ahí, Miguel, empiezan a verse platillos volantes de verdad. Platillos volantes que realizan exactamente las mismas funciones y las mismas actividades que esos platillos volantes, fruto de la imaginación de unos escritores, de esas novelillas de ciencia ficción de los años 20 y los años 30. Es decir, es un mito que se hace realidad. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás? Pues desde mi punto de vista, una inteligencia que utiliza... No lo adelantes todavía, déjalo ahí. Vale. No lo adelantes todavía. Se me enfadan los oyentes, pero vamos a ir pasito a pasito. Mensajes. Algunas veces, cuando hay ese tipo de contacto con estos supuestos seres, dan mensajes a la humanidad que a veces se parecen un poco con las apariciones marianas, ¿no? Con los elfos, y es todo el mismo fenómeno. Fíjate, esto es tremendamente curioso, porque en el año 47 empieza la era moderna de los ovnis y a partir de los años 50 empieza el fenómeno del contactismo, ¿no? Es decir, personas que dicen estar en comunicación, estar en contacto con estos seres, con los tripulantes de los ovnis. Y en la mayoría de los casos de contacto, incluso de encuentro cercano, se describe a estos seres de la misma manera, ¿no? Son seres que viajan en platillos volantes, que aparentemente son naves interestelares de enorme tecnología, pero qué curioso, las formas de esos platillos volantes están en consonancia con la estética de la época, con la estética de los años 50 y 60. Igual que los platillos volantes de los 80 están en consonancia con la estética de los 80. Es decir, los platillos volantes se parecen mucho a los coches, a los automóviles de esos años. ¿Y qué pasa en los 50 y los 60? Que los ovnis aterrizan y descienden los extraterrestres. Y en muchos casos, ¿cómo son los extraterrestres? Pues son unos tipos, normalmente hombres, altos, rubios, muy atractivos, de tez pálida, de aspecto andrógino, con un traje espacial aparentemente futurista, pero también muy vinculado a las formas estéticas de la época, y que ofrecen una serie de mensajes a los seres humanos. Esos mensajes, en los años 50 y 60, tenían que ver fundamentalmente con el aspecto que más preocupaba entonces, que era con la posibilidad de una guerra termonuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos que provocara la destrucción del planeta entero. Y esos eran los avisos. Lo que combinaban esos seres extraterrestres, aparentemente extraterrestres, es a que cambiáramos nuestro modo de vida y sobre todo que dejáramos de construir armamento nuclear, con cuestiones como si se destruye el planeta esto nos afectará a nosotros, las pruebas nucleares que estáis realizando van a contaminar el espacio exterior y no podremos viajar con nuestras naves, es decir, dando un mensaje de que estábamos siendo absolutamente irresponsables. Pero cuando estudias estos casos te das cuenta de algo fascinante, te das cuenta de lo que en realidad
desde el punto de vista simbólico, son esos platillos volantes y esos seres extraterrestres. ¿Qué son esos seres extraterrestres? Son ángeles. Son ángeles, solo que con el disfraz o con el atavío de la era espacial, de los años 50 y 60, cuando estaba despegando la era espacial. ¿Cómo son los ángeles? Pues son seres humanos, hombres, normalmente altos, rubios, de tez pálida, aspecto andrógino, solamente que en vez de llevar una túnica, llevaban un traje espacial. Y en vez de llevar alas, que es como se representan a los ángeles simbólicamente, alas, porque esas alas les sirven a los ángeles para visitar a Dios y luego descender a la tierra para ofrecer los mensajes de Dios a los seres humanos, en realidad los ángeles son enviados de Dios, pues en el fondo ya no llevaban alas esos modernos ángeles de la era espacial, sino que llevaban, con qué se desplazaban a los cielos y regresaban a la tierra para ofrecernos mensajes. Con un platillos volantes. Claro, pero en el fondo la imagen es la misma. La conclusión, algo se está adaptando al contexto cultural para presentarse ante nosotros. Vale. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Un pasito más y casi estamos a punto de sacar conclusiones con Miguel Pedrero. Espacio en blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel. Los ovnis no son extraterrestres. Veamos algunas explicaciones. Los ovnis no son extraterrestres. Quizá estemos hablando de un mismo fenómeno que adopta diferentes formas o en cada momento o en cada aparición que hace. A mí no me cabe. Elfos, hadas, duendes, elementales, es todo lo mismo, los ángeles, apariciones marianas. A mí no me cabe ninguna duda. Y podría ofrecer muchas evidencias de ello, pero por ejemplo, hay una serie de hechos que sucedieron entre los años 1896 y 1897 en los Estados Unidos, que para mí también son claves para comprender la génesis y el origen del fenómeno ovni. En esos años, repito, 1896 y 1897 empiezan a observarse una serie de objetos voladores no identificados sobre los cielos de Estados Unidos. Claro, en esa época no había aviones, ¿no? Sino, por lo tanto, ¿qué era lo que se aparecían? Dirigibles, que es lo que había en esa época, pero dirigibles que hacían gala de una tecnología de ciencia ficción para aquella época y para esta. Es decir, eran dirigibles que aparecían y desaparecían, que realizaban giros imposibles, que permanecían estáticos y desaparecían en décimas de segundo. Es decir, lo que hoy en día hacen los ovnis, pero eran dirigibles, claro, que era lo que la gente de esa época, los ciudadanos norteamericanos de esa época podían reconocer. Y esos dirigibles aterrizaban, igual que los modernos ovnis. Y de esos dirigibles descendían tipos que también iban vestidos de forma un tanto futurista y también mantenían contacto y comunicación con los testigos humanos. Y también se daba ese elemento absurdo. Y cuando los testigos humanos les preguntaban, ¿vosotros qué sois?, eran seres de apariencia humanoide, pues ellos ofrecían diferentes explicaciones. En algunos casos, tal como recogió la prensa de la época, y esto fue una absoluta oleada, una oleada brutal, decían que venían de Marte, que eran marcianos. En otras ocasiones decían que eran de la Luna, que eran selenitas. En otras ocasiones decían que formaban parte de una sociedad secreta de inventores. Y en otras ocasiones decían que formaban parte de una de las tribus perdidas de Israel. Fíjate, ¿no? Pero en todos los casos, esos encuentros cercanos eran exactamente igual o prácticamente iguales a los modernos encuentros cercanos con ovnis, solamente que el fenómeno se presentaba de otra manera. Y la clave para comprender todo esto, que es el fenómeno ovni, a mí me lo dio un fenómeno que no tiene nada que ver aparentemente con el fenómeno ovni. ¿Sabes cuál? Dime. La aparición de la Santa Compañía. Las apariciones de la Santa Compañía, y muchos nos están escuchando se preguntarán, este tío ya se ha vuelto completamente loco. Estás ya zumbado, sí señor, te lo digo yo también. Vale, ¿qué tiene que ver el fenómeno ovni con la Santa Compañía? Pues descubres que es lo mismo. Yo cuando empecé a recopilar casos de las apariciones de la Santa Compañía, he recopilado muchísimos casos, y no solo en Galicia, porque es un... Sí, incluso en Sudamérica, recuerdo, hemos hablado contigo de ello en el programa. Exacto, y hemos emitido las voces de los propios protagonistas, ¿no? Bueno, pues yo cuando empiezo a consultar a antropólogos que realizan trabajo de campo investigando el asunto de la Santa Compañía,
me encuentro con dos aspectos. Uno, que a micro cerrado, off the record, me dicen aquellos antropólogos que han hecho trabajo de campo. Dice, nosotros sabemos que esto es un mito, pero la gente es que cuenta las mismas cosas y los testigos no son gente creyente del rural, sino que hay testigos agnósticos, ateos, gente urbanita que va a pasar un fin de semana al campo y se encuentra con la Santa Compañía, y los antropólogos lo que me dicen es, creemos que hay un fenómeno externo al ser humano. Eso por una parte. Y por otra, el origen de la Santa Compañía está muy estudiado. Se sabe de dónde surge de los pueblos nórdicos, se pierde en la noche de los tiempos, la caza salvaje, cuando el dios Odín iba recopilando las almas de los fallecidos en combate. Esa creencia se cristianiza y va mutando y va dando lugar a lo que es la creencia actual de la Santa Compañía o de las procesiones de ánimas en pena, ¿no? Es decir, eso está muy estudiado desde el punto de vista antropológico. Vale, ¿y qué tiene que ver eso con los ovnis o con los extraterrestres? Claro. Pues ahora te lo explico, pues que es exactamente lo mismo. La Santa Compañía es un mito que se sabe de dónde surge y cómo va mutando a lo largo del tiempo, pero es un mito que se hace realidad, que la gente lo ve de verdad, ¿no? Y que los antropólogos que investigan estos casos están convencidos de que hay un estímulo externo por todos los testimonios que han recopilado. Exactamente igual que les pasa a los ufólogos con los ovnis. Es decir, como he explicado antes, los ovnis es un mito que nace en los años 20 y en los años 30, en los Estados Unidos, pero un mito que luego se hace real, exactamente igual que la Santa Compañía. Es un mito que se sabe de dónde surge, pero que luego la gente empieza a ver, pero empieza a ver de verdad. Vale, es decir, déjame que te haga dos preguntitas antes de ir a las conclusiones. ¿Y qué pasa con todas esas visiones de mucho antes de, o sea, en la historia antigua, los dogones, eso que tuviste en el desierto de Tassili, esas figuras extrañas que parece que venían de los cielos y raptaban a la gente? Toda esa cantidad de datos que hay en las antiguas tradiciones de las culturas de seres venidos de los cielos. ¿Qué pasa con eso? Es exactamente lo mismo, Miguel. Es algo que se adapta al contexto cultural de la época para presentarse ante nosotros. Yo escribí un libro entero dedicado a demostrar que detrás del fenómeno ovni y de muchos otros fenómenos se encontraban seres que venían de universos paralelos, ¿te acuerdas? ¿No? Lo hemos tratado mucho en el programa, ¿no? Y en el fondo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que estaba cayendo en el mismo error que estaba criticando. Es decir, ahora mismo los ovnis, los tripulantes de los ovnis, se presentan como viajeros de universos paralelos, como entidades dimensionales. ¿Pero por qué? Porque actualmente la existencia de universos paralelos, de otras dimensiones, está muy popularizado en el ámbito común. Es decir, la popularización de los descubrimientos de la física cuántica ya ha permeado la cultura popular. Por lo tanto, ahora los ovnis y los tripulantes de los ovnis se presentan como viajeros de universos paralelos que pueden viajar libremente, moverse libremente por el espacio y por el tiempo. En los años 70 y 80 y los 50 y los 60 eran extraterrestres. Antes eran inventores o seres que venían de la Luna o de Marte. Antes eran dioses, antes eran ángeles, antes eran demonios, antes eran hadas, antes eran elfos. Es decir, en el fondo es lo mismo, es un fenómeno que capta el contexto cultural de cada época y se presenta ante los seres humanos. La pregunta es, ¿por qué se presenta? ¿Cuál es su objetivo y cuál es su origen? Vale, déjame que pongamos una introducción. Te quedas unos minutitos después, mínimos, después de las 3 para sacar conclusiones. Vamos con la quinta parte, tratando de cerrar ya este círculo y tratando de tener explicaciones. Nuestro invitado de hoy plantea de nuevo originales explicaciones para este tipo de fenómenos que hoy analizamos. Desde su punto de vista, los ovnis son proyecciones de la conciencia global, de la que todos formamos parte, y representan nuestros anhelos, nuestros miedos y esperanzas más profundas. Constituyen una advertencia de los peligros que enfrenta la humanidad. Por ello, ahora los mensajes de esas entidades no humanas están centrados en el asunto del cambio climático y el apocalipsis ecológico que vamos a vivir. Desde su punto de vista, los ovnis están al mismo nivel de otros fenómenos, como las sincronicidades,
las premoniciones o las revelaciones. Intentemos comprender algo más de todo ello. Yo no sé si serás capaz, Miguel, en un minuto de esbozar un poco la conclusión y seguimos después de las noticias. Claro. Toda esta historia es lo mismo, es una proyección, y volvemos al tema de la conciencia que hablábamos al principio, de esa conciencia global de la que todos formamos parte. Exactamente, retomamos con la tesis del principio. Desde mi punto de vista, todos estos fenómenos, incluido el fenómeno ovni, como explicabais muy bien en esta pequeña introducción, tienen que ver con la conciencia. Yo siempre digo que la clave del fenómeno ovni no está en lejanas galaxias, sino que está en la conciencia de los testigos. Es decir, los ovnis se aparecen, se dejan ver, interaccionan con nosotros porque quieren aparecerse, porque quieren dejarse ver y porque quieren interaccionar con nosotros. Esa es la tesis de la que parto en este libro, en OVNIs, mensajeros de la conciencia global, que en el fondo, y fíjate si es interesante esto y si tiene implicaciones tremendas, que luego desarrollo muy ampliamente, que en el fondo, ¿qué es esa conciencia global? Pues esa conciencia global está formada por las conciencias de todas las entidades conscientes, no del planeta Tierra, sino de todo el universo. Es lo que Jung denominaba inconsciente colectivo. Déjalo y sobre ahí, esa conciencia... Sí, déjalo ahí. Inconsciente colectivo. En un momento damos más datos. De acuerdo. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros José Luis Aragón y Javier Carrión para dar cumplida cuenta de la actualidad. Y tras ellos, el misterio regresa. Miguel Pedrero nos va a dar algunas conclusiones de ese extraño fenómeno que nos ha vuelto loco durante tanto tiempo, y quizá esté ahí la razón, en la conciencia. Redes sociales abiertas. Hay una pregunta que queremos hacer. ¿Creéis que los ovnis pueden ser producto de esa conciencia global? Esa es la pregunta que vamos a hacer en Twitter por si queréis participar. 900-137-137 nuestro teléfono. El espacio en blanco continúa aquí en la radio de todos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Manuel Linares toma los mandos de nuestro sonido. Estamos en directo. Todavía nos queda una hora. Redes sociales en marcha. De Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. 900-137-137 nuestro teléfono. Y esa pregunta que estamos haciendo para Twitter: ¿crees que los ovnis pueden ser mensajeros de la conciencia global? Me dice Rosa que están al 50%, unos sí, otros no. Redes sociales, como digo, en marcha, y los saludos para todos los que estáis conectados en cualquier parte del mundo, escuchando el programa bien ahora en directo a través de la radio online o descargándolo en el podcast. Nuestro invitado Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel, ¿sigues ahí? Aquí seguimos. Vale, algunos oyentes dicen que se te ha ido la pinza, que estás zumbado y eso que has comentado de que alguien no tenía cerebro, que es una falacia, y que estás zumbado, que es lo que tienes tú. En tu cerebro se ha quedado ya seco y ya no tienes nada. Eso no puede ser posible, dicen. Bueno, sobre eso hay bastantes informaciones, y hace poco acaban de salir nuevas informaciones sobre ese francés de 44 años que prácticamente no tiene cerebro y que, como digo, llevaba una vida absolutamente normal, y ha sido, si no me equivoco, The Lancet, que es una de las revistas científicas médicas más importantes del mundo, que ha publicado un nuevo trabajo sobre este hombre. Sí, pero estos son casos desde luego muy llamativos. Vale, se dice que en el cerebro, en algunas partes del cerebro, está eso, la capacidad de ver, de hablar, de reconocer, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienes, como, bueno, no sé, lo dejamos para otro asunto, ¿vale? No quiero enredarte con esto. Vamos a esa conciencia global. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Que a través de nuestra conciencia nosotros somos capaces de cambiar la realidad, o de interpretar la realidad, o hacer que la realidad se haga presente, ¿no? Claro, aquí yo creo que llegamos a la clave de todo esto que hemos intentado desarrollar en este programa, y que es precisamente de la tesis de la que parto en el libro y que luego voy desarrollando. Yo con 16 o 17 años leí un libro que escribió Carl Gustav Jung. Sí. Poca gente sabe que Jung escribió un libro sobre ovnis. Los ovnis. Uh-huh. Sí, en el año 1955, es decir, la era moderna de los ovnis comienza en el año 1947,
Y en el año 1955, uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, Carl Gustav Jung, escribe sobre cosas que se ven en el cielo, sobre el fenómeno ovni. Y él plantea en ese libro que el fenómeno ovni son proyecciones del inconsciente colectivo, es decir, lo que ahora podríamos vincular a la conciencia global. Yo me acuerdo que lo leí con 16 o 17 años y dije, menuda tontería, ¿no? Este hombre que se dedica a la psicología o a la psiquiatría... No tiene ni idea. Y que se olvide de los ovnis, que no tiene ni idea. Claro. Hace algunos años retomé ese libro y me di cuenta de que el auténtico idiota no era Gustav Jung, era el adolescente que leía a Gustav Jung, que era yo. Es decir, que lo que plantea en ese libro, primero da buena cuenta de la talla intelectual de este hombre, que era brutal, y en segundo lugar da cuenta de la inteligencia y de su capacidad de análisis, ¿no? Y uno se da cuenta de que ahí hay parte de razón, porque cuando Jung habla del inconsciente colectivo, no habla de algo de la psicología profunda, habla de algo absolutamente impresionante. Él dice que el inconsciente colectivo es algo que estaría formado por las conciencias de todos los seres humanos, yo añado todos los seres vivos, pero que ese inconsciente colectivo sería independiente de esos seres vivos, es decir, casi como si fuera una especie de egregor, ¿no? Es decir, de algo que crean las mentes o las conciencias de todos los seres vivos, ¿no? Y hace algunos años entrevisté a Amit Goswami, que es un físico hindú, que además se ha introducido en cuestiones vinculadas con la espiritualidad, ¿no? Como muchos otros físicos cuánticos, ¿no? Que acaban por ahí en el budismo, en el orientalismo. Y él me dijo algo en esa entrevista que a mí me hizo dar un salto. Me dijo, olvídate, ¿no? Es decir, la telepatía, la precognición, todas esas cosas que a ti te interesan tanto, no tiene que ver con la comunicación de mente a mente, sino que son mentes que están en contacto con una conciencia global. Solo hay una conciencia. Lo que pasa es que nosotros, que somos entidades con una estructura biológica individual, con un cerebro, creemos que nuestra conciencia es individual, pero no es así. Nuestro cerebro está en conexión con esa conciencia global, que sería la suma de las conciencias de todos los seres vivos, ¿no? Por lo tanto, nosotros, ¿qué somos? En realidad somos un compendio de nuestra genética, de nuestras experiencias, de nuestra estructura física y de la conexión de todo eso con la conciencia global, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que planteo yo en el libro, la conciencia, esa conciencia global, es en el fondo la estructura profunda del universo, la inteligencia global o lo que algunos religiosos denominarían Dios. Claro, sí. Ya. Y espera un segundito, por favor. Y todo el mundo, ya para terminar, Miguel, puede estar conectado con esa conciencia global. ¿Estamos conectados ya por el mero hecho de ser humanos? Claro, simplemente por el hecho de ser humanos estamos en una constante comunicación con esa conciencia global, que es exactamente lo que es un encuentro cercano con ovnis. Es una comunicación entre ese individuo y la conciencia global, porque hay un ufólogo español que se llama José Antonio Caravaca. Sí, señora, que rendimos tributo desde aquí, ya lo hemos tenido alguna vez en el programa y había que nombrarle. Bueno, es uno de los grandes investigadores de la historia de los ovnis, y es español, es gaditano. Y él, durante muchos años, se preocupó en investigar casos de encuentros cercanos de forma muy concreta, ¿no? Entrevistando a los testigos, analizando el inconsciente profundo de los testigos y analizando esos casos. Y se encontró con algo fascinante, con algo increíble que va o que apuntaría a la tesis que yo estoy defendiendo. Él a su teoría le llamó la teoría de la distorsión. Es decir, él descubrió que si desconstruyes un caso de un encuentro cercano, te das cuenta que esas características del encuentro cercano tienen mucho que ver con el inconsciente profundo de las personas. Es decir, es como si el fenómeno no solamente se adaptara al contexto cultural, sino al inconsciente profundo de las personas, de los testigos. Sería capaz de absorber su inconsciente profundo, distorsionarlo y proyectarlo en forma de una imagen, la imagen de un platillo volante con unos seres extraterrestres. Es decir, que en el fondo un encuentro cercano con ovnis no sería más que ese feedback, esa comunicación entre nosotros y esa conciencia global. Vale, ¿y para qué? Pregunto. Terminamos ya con esto. ¿Por qué y para qué? Bueno, pues ¿para qué? Pues yo creo que la clave
de todos estos casos de encuentros cercanos con ovnis, que son millones y millones y millones a lo largo de la historia y que suceden todos los días en todas las partes del mundo, lo importante no es el mensaje que nos transmiten, lo importante no es la escena que ven los testigos delante de sus ojos, no, lo importante es el efecto que provoca en la conciencia de esos testigos, porque yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos testigos de encuentros cercanos con ovnis, pues con muchos nace una amistad. Y muchos de mis mejores amigos son gente que he conocido entrevistándolos porque han visto ovnis y han visto a los tripulantes de los ovnis. Y entonces conoces su vida, conoces a su familia, te vas a comer con esa gente, te vas de copas, es decir, hay una relación de amistad. Y uno puede ver cómo esa persona va cambiando, es decir, una persona que tiene una vida normal, absolutamente estructurada, se encuentra con un fenómeno de este tipo y le rompe por completo los esquemas y entonces empieza a interesarse en otras cosas, en física, en ciencia, en historia, y se plantea, si esto es verdad, lo que me ha pasado a mí, y es verdad porque lo he visto, lo he vivido, el mundo es impresionante. Y esa gente no solamente cambian ellos, sino cambian a la gente que tienen a su alrededor, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares. Y si en algún momento llega un pardillo como el que está hablando, los entrevista y luego lo cuenta en el espacio en blanco, digamos que esa influencia del fenómeno se agranda y ya no llega solamente a los familiares o a los amigos, al círculo íntimo de esa persona, sino que llega a otras personas que no están en ese círculo íntimo. Por lo tanto, para mí la clave es esa apertura de conciencia que el fenómeno provoca en los seres humanos. Y es un cambio global, un cambio que se está provocando en toda la humanidad y es un cambio del que no son conscientes ni servicios secretos, ni gobiernos, ni instituciones académicas. Es decir, es alucinante, es fascinante y es genial. Es decir, que bajo la superficie de todo el ruido de los medios de comunicación, de la política del día a día, de todo lo que estamos viviendo en nuestro devenir diario, se está produciendo un cambio enorme en la conciencia de la humanidad de la que ni ejércitos, ni gobiernos, ni servicios secretos son conscientes. En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Juan desde Baviera y os envío un saludo a todos. Así suena una campana repicando desde el campo de concentración de Dachau. Ya nos queda poco, dentro de nada el Espacio en Blanco comienza a viajar en esta nueva temporada del programa. Nos vamos hasta Cataluña a celebrar un aniversario muy especial, 100 años del abuelito de los ovnis. Para contarnos más historias hablamos con Carlos Dueñas. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues un poco nervioso, la verdad, porque se acerca el día. Yo también estoy nervioso ya. 24 de octubre, me falla la fecha, 24 de octubre. 24 de octubre, van a haber actos todo el día. Vale, déjame que diga una cosita antes. Último fin de semana de octubre es cuando se cambia la hora. Va a haber muchos actos ahí en este lugar y va a haber 3 horas de programa. ¿Qué actos va a haber en Sant Feliu de Codines? Codines se dice, sí, Codines, que es el lugar donde vivía y nació Antonio Rivera, el abuelito de los ovnis, que nos enseñó un montón de cosas. Pues va a ser muy emocionante. Por la mañana van a ver los actos más institucionales, que bueno, yo creo que va a ser un día histórico para todos los amantes del misterio. Vamos a abrir una calle en nombre de un ufólogo. Vamos, increíble. Se va a abrir una placa también conmemorativa en el domicilio de Antonio Rivera con un código QR para que quien quiera informarse sobre la figura de Antonio Rivera también va directo a la página de Javier Sierra. Y luego a la 1 del mediodía en la Biblioteca Municipal se inaugura el Spy Rivera con material cedido por Moisés Garrido, Claudia Madrid, Nuria Rivera, la hija de Antonio. Y bueno, va a ser una inauguración fantástica
donde va a estar también pues la alcaldesa y, bueno, bastantes personalidades. Y luego... Déjame que diga algo único, un personaje fundamental en la historia del misterio en Europa, en el mundo, Antonio Rivera, al cual queremos ofrecer ese homenaje absolutamente merecido, ¿verdad? Totalmente, vamos, es que estábamos tardando ya en rendir homenaje a ese señor. Vale, me decías que iba a haber un montón de actividades, eso es el viernes, me parece que has dicho, y luego el sábado. No, es todo el sábado. Por la mañana hacemos la parte más institucional y luego a las 4:30 empiezan las ponencias, que rogamos puntualidad a quien quiera venir. Aún queda media entrada, sí, para decirlo claro. Mucha puntualidad, sobre todo, por favor. A las 4:30 empiezan las ponencias, la presentación. Viene Gemma Lozano, José Quejarro, luego Luis Débora, que presentará unos audiovisuales impresionantes sobre las máquinas del cosmos. Y luego ya vamos a una mesa redonda ahí donde va a estar Javier Sierra y, si no me equivoco, tú también, Miguel Blanco. Bien, será un placer estar ahí con todos vosotros. Bueno. Un homenaje. Y luego haremos el programa, 3 horas de programa, porque es cuando cambia la hora. Haremos 2 horas especiales allí en San Feliu de Codines, hablando con algunos de los máximos representantes del mundo de los ovnis otra vez, a ver qué hay detrás de ese extraño misterio, ¿verdad? Y sobre todo glosando la figura de Antonio Rivera, que tanto aportó a este mundo. Totalmente. También estará presente Miguel Aracil, que hablará un poquito sobre esa faceta también que tenía él del submarinismo y todo esto, que también fue un pionero. Sí, señor. Supongo que se van a respetar absolutamente todas las medidas del bicho ¿no? Antibicho. Bueno, yo estoy enviando correos a todos los asistentes que se comprometen por escrito a cumplir todas las normas. Y yo, mira, les digo claro, a mí me es igual que a la salida chupen barandillas, lo que quieran, pero mientras estemos ahí encerrados, todos con su mascarita, con su gel y a disfrutar del misterio. Sí, señor. ¿El lugar? En San Feliu de Codines, en el centro cívico. Si quieren información, os puedo dejar un correo electrónico, un teléfono también, si queréis más información. ¿Mucho interés hay? ¿Has visto? Está a reventar ya esto, entonces ya estamos casi con lista de espera. Vale, tomar lápiz y papel si queréis, para apuntar si queréis más datos. Aún hay tiempo de que vengáis. Absolutamente gratuito, ¿verdad? Totalmente gratuito, ni paquete de arroz ni nada, gratis, total. Vale. Bueno, si queréis llevar gratuito. Vale. Para todos los interesados, insisto, aún hay tiempo, 24 de octubre en San Feliu de Codines, en el centro cívico. ¿Más información? ¿Dónde, Carlos? En el teléfono 610... Espera, que apunto, 610... 80... 76... 89... Repetimos, 610, 80, 76, 89 y... Sí, y luego, por ejemplo, también, si quieren, también podemos... tenemos un correo a disposición de quien quiera enviar ya directamente para las reservas, que es homenajerivera, con B, @ edenex.es. Espera, homenajerivera, @ edenex, acabado en X. Exacto. .es. Perfecto. Creo que faltan solamente unos cuantos días y ahí nos vamos a ver con un montón de amigos, un montón de expertos en el mundo de los ovnis y con un montón de oyentes que espero que vengan a ver nuestro programa. El lugar es súper gigantesco, pero hay un aforo limitado, ¿verdad? Hay un aforo limitado, máximo van a haber 120 localidades. Vale. El sitio es súper gigante, es decir, que vamos a poder estar anchitos, ¿verdad? Está bien, no os preocupéis que está todo perfecto y ya todo, sobre todo esto lo monta un ayuntamiento, es oficial, es público, con lo cual no os preocupéis que todas las medidas de seguridad están más que aseguradas, perfecto. O sea, controladas. Te iba a decir las gracias también al Ayuntamiento de San Feliu de Codines por organizar este homenaje y ahí vamos a estar. Y que el miedo, el bicho no nos quite de hacer cosas llenas de vida que todavía tenemos que hacer, ¿verdad? Si Antonio Rivera ha hecho lo que ha hecho, pues esto para nosotros esto no es nada. Sí, señor. Ahí estamos. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Te veo prontito. A vosotros. Un abrazo. Buenas noches. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Trasladar el mundo de los ojos, el mundo del arte... Nuestra voz tiene 5 sentidos. ...al mundo de vuestros oídos. Nuestra pasión es que veas lo que oyes. ¡Un solo caballero! Navegamos todos los espacios... La expedición magallánica... ...para sintonizar el futuro con la experiencia. Soy un podcast. Somos la radio pública. Radio Nacional de España. Somos tu radio.
Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España. Mami, ¿qué es eso del misterio? Mi niña, es un mundo mágico lleno de enigmas que todos deberíamos conocer algún día. Existen muchos mundos desconocidos. No solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos. Las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio. Conecta con nosotros. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Miguel, Rosa y toda la gente del Espacio en Blanco, les envío un saludo gigante, enorme desde Malmö, Suecia. Un rosarino de Argentina que los sigue cada sábado. 900-137-137 en nuestro teléfono, y esa encuesta que tenemos en Twitter, si crees que los ovnis pueden ser mensajeros de la conciencia global. Seguimos adelante. Hay muchos que aplicar una revuelta. Pero terminan cayendo vapuleados a manos de un pequeño grupo de rebeldes de una nueva etapa en la historia mundial. Últimamente nos vamos muy atrás en la historia porque hemos descubierto que hay tantas cosas que no nos han contado o que nos han contado mal de nuestro pasado que bien merece darle un repasito. Y eso queremos hacer esta noche una vez más con nuestro siguiente invitado, Marcus Polvoranca. Buenas noches, Marcus. Muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí. Igual te digo, escritor, editor, La Sierra del Dragón es el lugar por donde te mueves, ¿no? Y eso de Polvoranca, ¿es tu apellido o te lo has buscado de un parque que hay por ahí, por esa zona donde vives? Eso es es un sitio cercano a donde vivo, sí, con vistas a que algún día, si me hago famoso y me quiere, pues oye, algún ducado, algún marquesado, algo así. Ya lo voy haciendo con vistas. Ah, vale. Es chulo, es el parque de Polvoranca, ¿eh? Sí, bueno, es lo más parecido al campo que tenemos por aquí, con sus árboles y para dar una vuelta. Sí, señor. ¿Por qué te metiste en estos temas? ¿Por qué te gusta la historia y sobre todo vas hacia atrás a recontar un poco la historia que nos han metido, que a veces no tiene nada que ver con la realidad? Bueno, soy un apasionado del misterio, me encantan los libros, me encanta leer y llevo un tiempo ya escribiendo sobre estos temas, y la Reconquista era un tema que yo creo que nos había ahondado mucho desde el punto de vista mágico, ¿no? Es algo que sí que conocemos desde el punto de vista histórico y se ha escrito mucho, pero aunque la magia está ahí y aunque el misterio está ahí, no se había... Era como un campo libre para poder investigar y poder andar un poco en los terrenos más heterodoxos. Es curioso porque a medida que vamos rascando un poco en la historia, sobre todo antigua, vemos que los temas mágicos que tocamos ahora estaban muy involucrados en la vida de toda la gente ahí, ¿verdad? Sí, es curioso, ¿no? Porque revisas las crónicas de aquella época, bueno, de la Edad Media y de la Antigüedad en general, y la magia siempre está ahí, ¿no? Tendemos a pensar que a lo mejor esa gente eran demasiado crédulos y no damos por hecho, bueno, que hoy en día también hay gente que creemos en este tipo de cosas, que no somos precisamente crédulos, ¿no? Sino que tenemos a lo mejor una sensibilidad diferente. Y no estamos tan locos. Claro, y quién nos dice que en el pasado, en un mundo en el que a lo mejor la vida, el mundo lo percibían de una manera diferente, aquello no era tan locura como nos puede parecer. Vale, esta noche lo vamos a descubrir en Reconquista Mágica con Marcus, próximo duque de Polvoranca, nuestro invitado esta noche. Yo ya te he nombrado duque porque te vas a hacer famoso, o sea que ahí ya estás, ¿vale? Eso espero. Nos vamos hasta Covadonga, la Reconquista. Cuando uno viaja por el norte están muy orgullosos allá arriba de que son los únicos españoles auténticos que existen, porque son los que aguantaron, nunca se dejaron conquistar por los árabes, ¿no? ¿Es cierto esto? Sí, bueno, la historia es lo que nos dice. Las crónicas nos cuentan que cuando los musulmanes invaden la península, ¿no? O lo que quiera que fue que ocurrió en aquella época, estuvo claro que hubo algo extraño y que cambió la historia para siempre.
hubo un grupo de rebeldes que se enfrentó a los invasores, ¿no? Y eso parece, bueno, en eso por lo menos parecen coincidir las crónicas tanto musulmanas y cristianas, y aunque solo sea por hecho tenemos que darlo como un hecho cierto, ¿no? Que algo ocurrió allí en Asturias que cambió ese momento histórico. Algunos amplían ese lugar de Asturias también a Cantabria. Parece que había tribus también que fueron las únicas, juntos con los astures o los asturianos, que aguantaron esa conquista musulmana. ¿Estás de acuerdo con ello o solamente Asturias? Sí, hombre, yo creo que las fronteras, y sobre todo en esa época en la que todo es muy oscuro, eran más bien difusas, ¿no? Sí que parece claro que en el territorio de Covadonga, en esa zona montañosa y agreste, ocurrió algo especial, pero posiblemente era un territorio más amplio, ¿no? Vale. Luego nos vas a contar qué crees que ocurrió. ¿Hubo algún misterio en esa conquista musulmana? Sí, ya el propio hecho no sigue provocando debate entre los historiadores, ¿no? No se sabe cómo aquellas tribus que se habían unido en Arabia, de repente, en un momento dado, cambian de religión, siguen a su profeta y arrasan y crean prácticamente un imperio de la nada, ¿no? Y el ejemplo de la península es especialmente mágico, ¿no? Por la rapidez con la que se produce. Y con una cultura súper refinada, ¿verdad? Mientras ellos tenían no solamente en cultura, matemática, astronomía, etcétera, tenían baños, se bañaban todos los días, mientras que el resto de los cristianos andaban por ahí con ropas que no se quitaban en 3 meses. Bueno, fíjate que ellos llegaron aquí a la península y acabaron, según nos cuentan, insisto, las crónicas, con ni más ni menos que el Imperio Visigodo, que era bastante importante, aunque bueno, hay historiadores que dicen que había alguna crisis, pero desde luego como guerreros no eran malos guerreros, y aquello acabó de un día para otro. Muy vinculado, eso sí, y es algo que yo comento en mi libro con Toledo, precisamente, un lugar mágico y un lugar que tiene mucho que ver con la historia también y con Pelayo. Pues ahora quiero que nos lo cuentes. ¿Qué pasa o qué relación tiene Toledo con don Pelayo? Y luego me cuentas quién era don Pelayo. Bueno, Pelayo es, como sabemos todos, ¿no? El caudillo, el que en aquel momento histórico, según la historia, consigue aglutinar a esos rebeldes y acabar con el dominio musulmán en esa zona. Es un personaje que, como todos los personajes de su estilo, ¿no? Un personaje importante y que bueno, tiene una enorme importancia, desde luego, para la historia de España. Está lleno de misterios, está lleno de enigmas. Uno de ellos, pues, no, el haber conseguido aglutinar a esos rebeldes asturianos. Hay leyendas que bueno, buscando el origen, lo sitúan en Toledo, que como todos sabemos es una ciudad mágica. Y hay una leyenda en concreto que habla de que Pelayo, habiendo sido derrotado en Guadalete junto al resto de los visigodos, pasa por Toledo, coge ahí algo que no se sabe muy bien qué es, y acompañado de un obispo que es también, bueno, está envuelto también en el misterio porque no aparece luego en los listados que tiene la iglesia de obispos, viaja hacia Asturias y bueno, ahí hay material para poder especular qué fue eso que se llevó, que ocultó, dicen, en el Monsacro, en una montaña cercana a Oviedo, y que podía haber estado vinculado a ese milagro, entre comillas, que fue la batalla de Covadonga, ¿no? Donde ganaron frente a, bueno, dicen que un grupo bastante numeroso de musulmanes. ¿No tendría nada que ver con el Santo Grial? Puede ser, ¿no? Puede ser. El Santo Grial, que está vinculado con todo lo esotérico y que es un símbolo, en definitiva, podría ser, ¿no? Podría ser lo que llevó, no lo sabemos. El caso que la leyenda habla de aquello como de un tesoro. Ya. ¿Y cuáles eran los orígenes? Aquí veo que el que vino del mar no era del norte, no era cántabro ni Astur. Bueno, pues podía ser, ¿no? Pero claro, siendo Astur no quitaba para que fuera fuera hijo o descendiente de esos míticos pueblos, ¿no? Que habitaron por aquella zona y que dejaron sobre todo mucho rastro en aquella zona a nivel de megalitos y demás. Lo del que vino del mar y el tomar el nombre es porque realmente de Pelayo no se sabe absolutamente nada, salvo el nombre, que curiosamente es un nombre romano y que hace referencia al mar, ¿no? Y bueno, especulando yo, esto la verdad que la idea la tomo de García Atienza, ¿no? Él es el que me da la pista para imaginar, ¿no? Que podía estar vinculado con eso, con los míticos pueblos del mar, los atlantes y los constructores de megalitos, ¿no? También vinculado con la magia y demás.
Nos movemos entre la historia y un tiempo lleno de sombras que no tenemos todos los datos para poder completar el puzzle, ¿verdad? Sí, forma parte, ¿no?, del encanto de aquella época, y el hecho de que las crónicas, primero que hay que decir que no son crónicas contemporáneas, lo que sabemos de aquella época forma parte de escritos y crónicas que se escribieron mucho tiempo después de que ocurrieran, no lo mismo que ocurre, por ejemplo, con Jesucristo, y que curiosamente ocurre con una época fundamental, ¿no? Es curioso que se ha intentado justificar, ¿no?, con que era un periodo en el que la gente vivía en constante guerra, que no tenían muchos medios, ¿no?, que había una incultura general, cuando luego realmente tampoco es cierto, ¿no?, porque sí que hay intelectuales que vivieron en aquella época, sí que hay gente que se dedicó a la cultura y que podía haber escrito y sin embargo no escribió, ¿no? Podría ser que no interesaba tampoco saber exactamente qué es lo que había ocurrido. Ya. Estamos hablando del año 720 y tantos de nuestra era, más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene que ver Asturias con el rey Arturo? ¿Lo quieres enlazar con la magia y con esas leyendas que venían más del norte todavía? Claro, tiene que ver, porque toda la zona norte de España tiene vinculación cultural con la zona de Bretaña, con Inglaterra y con las leyendas del rey Arturo. Hay gente que no sabe, muchas leyendas, por ejemplo, apuntan al origen de la población que hay en Irlanda como gente venida de Galicia, de la zona de entre Galicia y Asturias. Hay vinculación incluso toponímica, ¿no?, relacionada con los nombres que apuntan a que el Avalon del rey Arturo, por ejemplo, es la tierra de las manzanas, ¿no?, que tiene una vocación directa con Asturias. Hay vinculación, ¿no?, a nivel cultural por el pasado celta y posiblemente muy, muy anterior con esos pueblos misteriosos que mencionaba antes, ¿no?, de los atlantes, podríamos decir. ¿Alguna característica de ese personaje mítico, don Pelayo? ¿Estaba muy relacionado con la magia también? Yo creo que sí, y de hecho yo en ese primer artículo que escribí sobre la Reconquista Mágica lo ligo no tanto con el rey Arturo, ¿no?, que es con el que el arquetipo parece más vinculado, ¿no?, de guerrero, sino con Merlín, que realmente es en la leyenda artúrica el que mueve los hilos, ¿no? Es el que de alguna manera crea al personaje del rey Arturo, el que lo convierte en rey y el que consigue todo lo bienes para su reino, ¿no? Yo creo que Pelayo posiblemente tenga vinculación más con esa figura que forma parte de esa cultura céltica, digamos, y vinculada con toda aquella zona. Fueron los únicos que repelieron el ataque de los musulmanes y la batalla de Covadonga. Hay un hecho misterioso que hizo que fuera milagrosa, ¿no? ¿Qué ocurrió allí? Sí, es que es un elemento propio de toda esta época, ¿no? El hecho de rodear de maravilla y de elementos sobrenaturales las batallas también. En el caso de Covadonga, además de la conocida leyenda sobre la aparición de la Virgen, en las crónicas se nos habla de flechas que son lanzadas por el enemigo y que vuelven al propio enemigo, ¿no? Y multitud de hechos así parecidos, ¿no? La propia gesta, ¿no? El haber conseguido acabar con un ejército numeroso, por lo menos importante, ¿no?, de alguien o de un pueblo que ya dominaba gran parte de la península, ya es algo como para sospechar, ¿no?, que podía haber algo más, algo así como la pócima de Asteris o algo así. Como si hubiera habido también una intervención mágica, aparte de esa pócima que tú dices. Sí, puede ser, porque de hecho, la propia zona de Covadonga ya es un lugar mágico y que tiene vinculación desde antiguo con la magia y con antiguas supersticiones, ¿no? Asturias en general lo es, ¿no? Pero precisamente aquella zona, ¿no?, la gente que lo conozca, que conozca la cueva de Covadonga, aquel paraje es ya de por sí mágico y que está vinculado a muchas leyendas también. No os lo perdáis si podéis conocerlo. Esta es la primera parte, los hechiceros de Covadonga. En un momentito hablamos de Reyes Magos también en este lugar de Asturias. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Con Marcus Polvoranca hablando de la Reconquista Mágica. Segunda parte, Reyes Magos de Asturias. ¿Había Reyes Magos en Asturias? ¿Descendientes quizá de don Pelayo? Claro, imagínate, ¿no?, si el fundador de la estirpe, o entre comillas, ¿no?, porque yo pongo en duda también que la sucesión de reyes condujera a las propias crónicas ya hablan de eso, ¿no?, de que
había un poco de confusión, había reyes que surgían porque eran hijos del rey anterior, otros que eran elegidos de otra manera. Si el fundador ya tenía estas raíces mágicas, el resto, por supuesto, ¿no? Vas analizando uno a uno y te vas encontrando con elementos mágicos, elementos que se vinculan están vinculados a la magia y con el misterio. Uh-huh. ¿El reino de Asturias era muy pagano? ¿No estaba alineado con los cristianos o sí? Bueno, el reino de Asturias y la península ibérica en general, lo que ocurrió, bueno, en ese contexto de guerra entre musulmanes y cristianos, que eran dos religiones monoteístas, el paganismo quedó arrasado, ¿no? Bueno, esto no es un misterio, es algo que aparece, ¿no? Hay numerosos concilios a lo largo de aquella época atacando la magia, atacando el paganismo. Y bueno, he dicho la península ibérica, pero en general en Europa, ¿no? Carlomagno, que es el personaje estrella de la época, era un reconocido enemigo del paganismo, bueno, y protagonizó alguna que otra batalla sangrienta, alguna otra ejecución, igual que todos los santos de aquella época. Vale, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Camino de Santiago, con la conspiración de Compostela que tú llamas? Claro, pues bueno, tenemos ahí el cóctel perfecto, digamos, ¿no? Tenemos una peregrinación que se celebraba desde muy antiguo y que tenía su fin en aquella zona, ¿no? Bueno, en realidad Santiago posiblemente ya era en Finisterre. Se mezclaba también con cultos que había habido que posiblemente también estaban vinculados al paganismo, con Prisciliano, ¿no? Una leyenda que conoceréis. Uh-huh. Y en una época en la que, como digo, hay una lucha entre dos grandes monoteísmos y también una lucha contra el paganismo, pues bueno, yo apunto a la hipótesis de que el Camino de Santiago pudo haber sido utilizado como una forma de demostrar poder y demostrar victoria, no situar en el lugar más santo para los paganos a un santo cristiano, ¿no? Una época en la que ya acaban con el paganismo. Ya. Algunos dicen que ese paganismo se guardó o se incrustó entre las piedras y quedó ahí un poco escondido solamente para los ojos que sabían verlo. Claro, y entiendo que fue como una manera de supervivencia, ¿no? No se puede arrasar las creencias de un día para otro. La gente tenía sus creencias, tuvo que aceptar, ¿no? Posiblemente de una manera que no les habría gustado, ¿no? Utilizando la violencia, como nos cuenta la propia historia, y eso tuvo que quedar allí de alguna manera, todavía hasta nuestros días, ¿no? Hay elementos paganos en el cristianismo y en muchos cultos que se realizan en la península. Terminando, el laberinto del Rey Silo, ¿qué es esto y dónde está? Bueno, es uno de los objetos arqueológicos, yo creo que más misteriosos de este periodo y en general de la historia de España. Es una lápida que fue encontrada en una iglesia prerrománica que hay en Pravia, que fue donde el rey Silo llevó la corte durante su reinado. En Asturias, Pravia. En Asturias, en la zona oriental. Sí. Y bueno, es una lápida, no es única en el mundo porque hay alguna en el norte de África, también de época visigoda. Es misteriosa, bueno, pues solamente ya por la disposición, tiene unas proporciones que bueno, son esotéricas, han sido utilizadas en algunos edificios, en algunas catedrales, ¿no? En la mezquita de Córdoba también. Es misteriosa porque apunta a que fue construida por el rey Silo. De hecho, la frase que aparece en la lápida, que está dispuesta como una especie de crucigrama, ¿no? Donde una S inicial se despliega hacia en todas direcciones diciendo el rey Silo lo hizo, fue encontrada en esta iglesia, que luego la arqueología nos parece ser que demuestra que no fue construida por el propio rey Silo, la iglesia quiero decir. Y además es misteriosa porque a lo largo de la historia a muchos personajes vinculados con el esoterismo le ha interesado, ¿no? Como por ejemplo Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, que hace un tratado sobre la forma cúbica y parece vinculada con esta lápida. Y por último con Dalí, ¿no? Que dedica un cuadro a la obra de Juan de Herrera, en la que aparece también el laberinto del rey Silo. Vale, perdona mi ignorancia, ¿quién era el rey Silo? El rey Silo es uno de los reyes magos, uno de los descendientes, entre comillas, de Pelayo, que bueno, como he dicho, es conocido porque trasladó la corte desde Cangardonís, que es donde se había establecido con Pelayo, hasta Pravia, hasta esta otra localidad asturiana. Dicen las crónicas que porque él era de allí, que posiblemente le gustaba, yo creo que por algo más, ¿no? Por alguna de estas guerras internas que se
desarrollaron durante aquel periodo. Ya, y era uno de los Reyes Magos. Era uno de los Reyes Magos, yo creo que sí. Vale. ¿Ese laberinto se puede visitar, se puede ver? Sí, lo que pasa es que no es el original, hay una reconstrucción, porque lo que se encontró fue la lápida ya destruida, pero bueno, se ha podido hacer una reconstrucción de la lápida. La iglesia también se puede visitar, no es tampoco tal y como era originalmente, tiene algunos arreglos por destrucciones que se han ido produciendo, pero bueno, es una joya del prerrománico, sea del rey Silo, sea o la construyera quien la construyera. La Reconquista Mágica bien merece un capítulo de revisión de esa parte de nuestra historia, y bien merece la visita a esos lugares, ¿verdad? Covadonga, Pravia, ver el Pañolón que está por allí, esos sitios del Reino de Asturias, lugares increíbles llenos de misterios. Forma de contacto contigo y visitar esa Sierra del Dragón que queremos. Sí, bueno, a través de la página de la editorial que se llama lasierradeldragón.es, y a través de las redes sociales pueden buscar Marcus Coloranca, y ando por ahí habitualmente. Perfecto, ha sido un placer que hayas estado en el programa, Marcus. El placer ha sido mío. Te veo prontito, ¿vale? Seguro. Eso espero. Muchas gracias, Miguel. A ti, hasta pronto. En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tres y 51, 2:51 en las Islas Canarias. Nos decís a veces que queréis pasar miedo. Este fragmento que hemos recuperado lo llamamos El día que pasamos tanto miedo. Lugar, Casa de las Caras, en Belme de la Moraleda, toda la casa llena de sensores, y parece que había algo que interactuaba y que respondía a través de los sensores. Escuchad. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Me cago en la leche. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Muy bien, entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos algo más. Confirmarnos vuestra presencia, volver a hacer saltar el sensor de movimiento. Se ha disparado un frame. Adelante. ¿Eres un niño? Sí. Sí. Hostias. ¿Se ha parado? Se ha parado instantáneamente. ¿Eres un niño pequeño? Mira, 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 mira. ¿Puedes parar la llama? ¡Hostia, tío! ¿Puedes mover la llama? Adelante, muévela. Joder. Me cago en la leche, Muy tío. bien, perfecto, perfecto. Bien. Si estás tú solo... No estás solo. Bien, perfecto. Movimiento aquí, movimiento allí y movimiento allí. Muy bien. Perfecto, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Fijaos en la secuencia, ¿eh? Es como si quisiese comunicarse con... Sí, con un código de sí o no. ¿Puedes parar la llama ahora? Párala, por favor. Muy bien, tranquilo, no te asustes. No te asustes. Para la llama, por favor. Estate tranquilo. Detén la llama. Las 4:17 minutos. Hora en la cual se movió la silla por primera vez, ¿eh? Efectivamente. Bien. Que era cuál de estas tres virtudes de los samuráis nos hace más falta en la actualidad, y enumerábamos tres: compasión, honor y lealtad. Pues bien, los oyentes se han decantado por el honor, y es que estamos escasos. Yo creo que todas las virtudes necesitaríamos, ¿verdad? Si un 42% han dicho que hace falta honor,
Por detrás le sigue Compasión con un 33,9% y solo un 24% de oyentes han defendido la lealtad. Vaya. Pero bueno, algunos comentarios que han hecho en torno a ellos es que en Occidente carecemos de las 3 virtudes, los más pesimistas, otros han dicho que a falta de virtudes cualquiera es buena y que si las 3 se dan la mano desde el corazón, pues mucho mejor que mejor. Bien. Ahí quedaba la encuesta de la semana pasada y ya tenemos resultados de la que hemos colgado de la de hoy. Vale. Que va a estar durante la próxima semana, los 7 días, y que vamos a dar un premio. Vamos a regalar un libro a uno de los oyentes que participe en esta encuesta y nos diga, ¿crees que los ovnis pueden ser mensajeros de la conciencia global, como defiende Miguel Pedrero? Hasta el momento tenemos una mayoría de noes. Parece ser que no tiene nada que ver. Con un 59%. Bueno, están ahí, ¿eh? Vale. No están muy lejos los oyentes a los que ha convencido Miguel de los que no. Vale, es una nueva teoría que habrá que ver cómo el desarrollo que tiene. ¿Ganadores? Tenemos 5 que son Beni Berjón, María Isabel, Andrés Miguel Rondán, Ana DH y José Herrero. Recordad que tenéis que enviarnos vuestra dirección postal si queréis que os llegue ese libro a espacioenblanco@rtve.es. Voy a repetirlos, que me parece que los he dicho muy deprisa. Es Beni Berjón, María Isabel, Andrés Miguel Rondán, Ana DH y José Herrero. Enhorabuena. Poneros en contacto con nosotros y os llegará ese regalito. ¿Algo más o nos vamos? Nos vemos dentro de poquito en Barcelona, si no pasa nada extraño, si el bicho nos deja. Tenemos medidas de seguridad súper estrictas para que no ocurra nada. Vamos a viajar en tren, si nos dejan salir de Madrid, que estamos confinados, pero podemos hacerlo porque vamos de trabajo, así que nos veremos en Barcelona, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a cruzar los dedos a ver qué pasa. La conciencia global nos protege. Feliz semana, gracias. Igualmente a todos. El espacio en blanco se cierra por ahora, será solo un paréntesis, solo el tiempo justo para seguir buscando temas y traerlos aquí la próxima semana. Llegan nuestros compañeros de nuevo, José Luis Aragón y Javier Carrión, para daros toda la información de las 4, a las 3 en las Islas Canarias, y después os dejamos a hombros de gigantes. Un poquito de música hasta las 4, feliz semana, serán solo 7 días para volver a encontrarnos, cosa que queremos hacer aquí en el espacio en blanco. Feliz semana, a cuidarse. Nos vemos en el espacio en blanco.